de en cierta forma de lo que, de mi vida, porque mi vida no tiene mucho sentido en hablar de mí, pero sí siento que Dios ha hecho una obra en mi vida en la cual creo que podríamos compartir algunos elementos. Y por eso quería compartir esto, que está relacionado con el caminar. Yo lo veo como el caminar cristiano. ¿Cómo ha sido este caminar para mí? Eh, Entendiendo que el caminar cristiano es como un proceso que Dios tiene para ir trabajando en nuestra vida y específicamente en nuestro carácter y que podamos cumplir esos propósitos que Dios tiene. Pero antes me gustaría hacer una oración cortita para que Dios pueda acompañarnos y que todo lo que se diga sea para su honra y gloria. ¿Ya? Vamos, los invito a orar. Querido Dios, te agradezco, Señor, porque tú nos acompañas y nos permites dar a conocer a otros cómo tú has trabajado en nuestra vida y cómo tú te has manifestado. Probablemente siendo yo una persona en la cual soy indigna, pero tú eres misericordioso y tú tienes mucha paciencia conmigo y por eso te agradezco y ayúdame, Señor, que lo que salga de mi boca sea para honrar y glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ya, primero quiero preguntar, ¿cuánto tiempo tengo? ¿15 minutos, 20 minutos? Son las 8:19. Chiquillas, ¿cuánto rato tendré? Me ¿Serán dicen que unos 20 30 minutos? minutos aproximadamente, ¡30! máximo. Ya, ya no sé si para 30, pero bueno, vamos a ver. Ya, bueno, eh, mm, bueno, quiero comentarles que eh, en cierta forma Dios permitió que pudiera estudiar en la Universidad de Concepción. Eh, Gracias a Dios solo pude ir a estudiar allá por becas, porque plata no tenía. Eh, Tuve la beca, tuve el crédito y la beca. Al final la beca de la Universidad de Concepción me cubrió toda la carrera. Al final solo pagaba matrícula y pagué el último semestre. Fueron muy poco, no sé si 50.000 pesos, una cosa así. Y eso solo fue por gracias a Dios, porque de otra forma no hubiera podido. Y, eh, y gracias a Dios también pude vivir cerca de la universidad, vivir como a 2 o 3 cuadras en el Hogar Universitario Adventista de Concepción, en el cual fue una bendición también, porque aprendí a, a conocer otras personas, a convivir con otras personas de distintos lugares de Chile, con distintas miradas del cristianismo y experiencia, y también asumir responsabilidades, tanto responsabilidades en la iglesia, en el mismo hogar, porque teníamos una asamblea que funcionaba una vez al mes, en la cual nosotros teníamos roles activos ya sea de turnos para preparar los desayunos, turnos para hacer los almuerzos de sábado, turnos para hacer pan, turnos para ir a comprar las verduras a la vega, las frutas y verduras, turnos a veces para hacer aseo, etcétera. Y todos esos elementos fueron ayudando a ir tomando responsabilidades, y también a ir independizándose de la familia, porque estaba lejos, vivía yo en Ovalle, por lo tanto solo viajaba en vacaciones de invierno a Ovalle y en vacaciones de verano. Entonces, o a veces solo en vacaciones de verano. Entonces, todos esos elementos fueron generando ese crecer en la vida universitaria, pero en el crecer como persona. Pero también podría decir que mi caminar cristiano era como relacionado
con una experiencia momentánea de acuerdo a ciertas situaciones o circunstancias. Por lo tanto, yo creía en cierta forma que estaba bien y me mantenía con eso, pero creo que nunca fue suficiente. Dios finalmente permitió que terminara enfermería y pudiera irme a trabajar donde más quería ir a trabajar, que fue la posta central. Y en eso me afanaba, lo único que quería era terminar para poder ejercer y trabajar, porque necesitaba en cierta forma trabajar, porque yo ya no podía estar dependiendo de mis papás o, o de que fuera. Pero como que este versículo me llevó a analizar y darme cuenta de que yo ahora lo veo y lo reflexiono, ya que estoy más vieja, reflexiono en el cual veo que probablemente pensaba en elementos que iban relacionados con la carne. ¿A qué me refiero? A cosas materiales, el lograr el lograr adquirir un bien para poder vivir, para estar cómoda, para no tener todas esas penurias que quizás tuve en el tiempo de la universidad o esas dificultades, entonces, y no ser más una carga para mis padres. Entonces, lo único que sentía era que no tanto preocuparme por lo espiritual, sino que más por los elementos que iban a lo que me iban a provocar mi bienestar económico. Y en eso nos fuimos varios a trabajar acá en la posta central en Santiago. Y bueno, y trabajar full. Mi meta era solo trabajar, generar dinero, guardar, eh, gastaba, a veces gastaba en cosas que no tenían sentido, pero y otro porcentaje lo guardaba para poder comprar un bien raíz y después aprender a manejar y todo lo que implica eso, del tener un sustento. En eso yo pensaba que en este caminar como enfermera y aprender, porque estaba aprendiendo muchas cosas en medicina, después en la unidad coronaria, oportunidades que Dios me dio para poder aprender, eh, y el ver el sufrimiento, yo creía que el tratar bien a los pacientes o a los familiares o llevarme bien con mis colegas o compañeros o los médicos, el equipo de trabajo, creía que eso era correcto, que era lo que Dios quería y que estaba haciéndolo bien. Pero yo ahora analizo y veo cómo podría haber hecho más. Y eso es lo que me cuestiono, pero en las cuales cuánta gente llegó grave, cuánta gente falleció en mis turnos, en los cuales no fui capaz de darle palabras de aliento, palabras, orar con ellos. Quizás una o dos veces di algo relacionado con lo espiritual o esa búsqueda espiritual o quizás haber preguntado si necesitaba satisfacer alguna necesidad espiritual, eh, que me hace reflexionar y me hace darme cuenta por qué no lo hice, cómo a lo mejor tenía vergüenza de poder hablar de Dios aunque todos, casi la mayoría de mis compañeros, todos sabían que yo era cristiana porque trataba siempre de cambiar el turno del sábado, pero a veces no podía o tenía que hacer viernes noche para poder tener el sábado libre, pero el día sábado iba recontra cansada a la iglesia, que no entendía nada y lo único que hacía era dormitar. Entonces, en todo eso, yo vi que probablemente Dios me puso oportunidades y yo no las aproveché. Y bueno, este texto también lo puedo llevar a que como Dios nos dice, y todo lo que hagamos, hacerlo de ánimo como al Señor y no a los hombres. Es decir, no teniendo miedo de lo que nos van a decir, sino las otras, sino que avanzar y hacerlo las cosas correctamente,
para mí, para haber ayudado a quien lo necesitaba, quizá en esos últimos momentos de su vida. Pero bueno, ya hablé con el Señor, ya tengo eso saneado, espero estar bien saneado con eso y que me haya perdonado, pero cómo no haber sido valiente en ese aspecto. Bueno, y en ese caminar, mientras trabajaba, Dios permitió o Dios generó o quizás se generó esa necesidad de caminar la vida acompañada, y hubo como una necesidad de tener a alguien en ese caminar. Nunca me había pasado, en el sentido de que como que empecé a cuestionar cómo todo el tiempo el trabajo, ver lo que pasaba con los colegas o la gente de los turnos. Entonces, en el sentido de que a veces estaban separados, solos, casi la mayoría, o estaban casados las segundas veces, y como que siempre había mucho fracaso matrimonial, o habían cosas medias extrañas, medias turbias. Entonces en eso, pero siempre yo vi que Dios me protegió y me cuidó de cualquier elemento o situación extraña. Em, y en eso Dios permitió que me pusiera a orar por alguien, para que Dios permitiera conocer a alguien y poder tener una amistad y un pololeo y después casarme. Y así fue como en ese proceso Dios permitió que nos reencontráramos con alguien, que ese alguien se llama Alex, y nos reencontramos porque nos habíamos conocido en la época de la universidad, habíamos hecho nos habíamos comunicado un par de veces, ya sea por correo electrónico o por teléfono, pero como que se había acabado esa amistad, pero en algún momento nos volvimos a encontrar y volvimos a retomar esa amistad, y de esa amistad fue productiva en el sentido que desarrollamos más que una amistad, un pololeo, y luego Dios permitió casarnos. Así que en este caminar ya fue acompañado, y por eso puse este texto, así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y en eso hemos estado, en ese trabajar diario del matrimonio, de que Dios permitió que pudiéramos estar juntos, y aunque han habido dificultades, tenemos algunas diferencias en relación a la forma de pensar y enfrentar las situaciones, pero creemos que Dios nos ha permitido complementarnos y avanzar en este caminar acompañado. Bueno, y así fue que nos casamos, y Alex tenía trabajo consiguió trabajo en Antofagasta, en el norte, y pudimos irnos nos casamos y vivir allá. Y ahí armamos nuestra familia, hemos tenido 2 hijos, Samuel y Abby, y vemos que son una bendición, y eso también nos hizo ver una gran responsabilidad que antes no la habíamos dimensionado, que es en relación a la crianza, la forma de enfrentar la vida, en la forma de cómo disminuir el egoísmo en uno, porque ya como que con hijos como que ya no eres solo tú, sino que ya tienes que pensar en ese ser pequeño, indefenso, que necesita ayuda, que necesita educar, avanzar, y que es además una responsabilidad que Dios te dio prestada, en el cual Él después te va a pedir cuenta. Entonces, en este caminar, eh, uno va avanzando creyendo que hay cosas que está haciendo bien, pero hay otras que no están tan bien. Entonces, igual, ahora yo digo, bueno, no es que estén ya grandes mis hijos, sino que están en edad adolescente y escolar, en los cuales yo digo, pucha, cómo me gustaría haber hecho mejor las cosas antes, y haber hecho las cosas haber leído algunas cosas antes y haberlas manejado de mejor manera. Pero bueno, igual uno cree que en cierta forma todos esos elementos también le ayudan a crecer, a valorar, a dimensionar, y también a pedir perdón en esos errores
crecer a través de esos errores. No es la idea que uno esté todo el tiempo cometiendo errores, pero también a veces la única forma para avanzar. Bueno, y en esto, y estando en este proceso de crianza con niños pequeños, Dios nos permite encontrar una forma de vivir la vida de una manera diferente, y aquí es donde aparece mi hermano, donde él me dice, mi hermano vino a Los Aromos a hacer un programa de un mes, el curso de un mes con su esposa. Me dijo: Jessica, tienes que ir para allá, tienes que aprender, hay muchas cosas que tienes. Es como que para él fue todo tan bueno, tan interesante, que él quería que yo lo viviera también. Y me dijo, y porque Samuel estaba siempre muy resfriado, siempre me dijo: no, tienes que dejar que deje de tomar leche por la alergia a la proteína de la leche. Y le dije: pero ¿cómo? Y bueno, el tema es que al fin y al cabo, entre todos esos elementos, yo siempre tan racional y tan eh, no creyendo mucho en todo esto, él se dio la oportunidad de que él pudiera llevar, fuera Linda, hizo una charla, Linda Horner, en Antofagasta. Después fue Los Aromos a Antofagasta a hacer el curso de un mes, el curso light como de 3 semanas. Participé en ese curso, fue muy bueno, enriquecedor. Hubieron elementos diferentes, los cuales yo siento que Dios y fue permitiendo que abrir mi mente para entender cosas que antes no la habías entendido, entendiendo que siempre fui cristiana, siempre fui adventista. Mis padres en cierta forma siempre nos criaron como con los principios, tratando de tener como de acuerdo a lo que ellos entendían, una forma de vivir lo más saludable posible, tratando de tener como esa reforma en nuestra vida, pero como que yo no lograba tomarle el peso ni dimensionarla. Hasta como en este momento, como que yo siento que Dios me sacó una venda y logré entender elementos que antes no los había entendido y no, y ya como que me caían de cajón. Entonces por eso puse este texto, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Creo que ese fue como un quiebre en el cual Dios, Jesús, generó en mí una nueva forma de pensar, una nueva forma de quizás de vivir la vida. Y por eso, como de a poco ir entendiendo y tratando de poner en práctica los principios de la vida saludable o los principios de la filosofía adventista como tal, en todo su contexto, no como un elemento, sino como en el estilo de vida con todos esos hábitos. Y eso fue como un desafío igual, pero con necesidades de aprender, de querer aprender más y de poder, así poder ayudar a otros, porque surgieron algunas cosas, alguna gente que me pedía ayuda, que les ayudara en algún elemento, alguna enfermedad, pero yo me sentía incapaz, que no tenía todas las cosas como para poder ayudarla. Pero en realidad siento que Dios fue de a poco en un proceso, como yo soy tan teórica y cuadrada probablemente, como que Dios fue de a poquitito generando en mí todos estos elementos. Y así es como se generaron instancias en las cuales pude conocer un poco más de esto a través de un retiro de la OSI, a través de los trabajos de los hermanos laicos, de cómo evangelizar, de cómo llevar el evangelio a través de la salud, que generó esa decisión de poder venirnos, dejar a Antofagasta y venirnos acá a Los Aromos para aprender acá a Chillán. Bueno, así fue como nos programamos con Alex y pudimos
apretarnos el cinturón, organizarnos, ver, pagar deuda, juntar dinero y venirnos. Y bueno, pensamos que podíamos vender la casa, no se vendió, pero sí logramos arrendarla. Todo esto ocurrió en un momento en el cual nosotros teníamos pensamiento en son de la familia, en son de crecer, en son de qué crecer económicamente, en son de avanzar con cosas en lo económico. Pero esto como que nos quebró todo eso y nos hizo replantearnos la vida y replantearnos lo que Dios quería que nosotros hiciéramos para Él. Y empezamos a verlos con esos ojos en los cuales le puse a caminar con una manera de pensar diferente, en el cual Dios nos había dado dones, Dios nos había dado distintas oportunidades de estudiar, trabajar, y que nosotros necesitábamos servirle, que probablemente no le estábamos sirviendo adecuadamente. Bueno, eso lo interpreto yo, a pesar de estar trabajando en la iglesia activamente con distintas actividades, ya sea en los conquis, ya sea con el Ministerio del Niño, ya sea con el ALE, con el ancianato, etcétera, donde no parábamos, pero como que nos faltaba algo más. Y en ese proceso, puedo decir en este texto de Pablo, de Efesios, dice: así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Y bueno, y este proceso siento que Dios lo preparó también para venirnos, nos había invitado para venirnos acá, así que acogimos esa invitación, nos vinimos. Igual no fue fácil, hubieron algunas dificultades, pero es parte de ese proceso de crecimiento, ese proceso de, de madurez en el caminar cristiano. Y bueno, uno ve que en realidad Dios preparó para que saliéramos de Antofagasta en el momento adecuado, oportuno, y así fue como avanzamos. Y en eso, bueno, parece que me enredé, pero claro, en algún momento estábamos ahí, así como en esa encrucijada. De hecho, ese retiro que fuimos era el tema de la encrucijada, en la cual qué decisión tomar. Claro, porque es como que te replanteas la vida, qué es lo que estás haciendo, qué es lo que quieres hacer, qué es lo que Dios quiere que hagas. Y por eso está este texto, porque dice: el que ama su vida la pierde, y el que odia su vida en este mundo la guardará por una vida eterna. Era entender en que en realidad teníamos que tomar este otro camino en el cual debíamos dejar esos elementos quizás que queríamos alcanzar y lograr para cumplir un propósito mayor. Y así fue como vinimos para acá. Hemos estado hasta el momento aquí en Los Aromos casi 4 años, en el cual hemos tratado de vivir de una manera diferente, en comunidad, con personas de distintos lugares, con distintas formas de vivir su experiencia espiritual, y en la cual también ha sido de crecimiento, no solo crecimiento en el conocimiento, sino que crecimiento espiritual. Y también he visto cómo Dios quiso que viniera, no para que yo aprendiera para poder ayudar a otros. Yo creo que eso era como la excusa. Quizá el propósito de Dios era para que yo lograra trabajar, Él pudiera lograr trabajar en mi carácter. No es que ahora esté perfecta y no tenga nada, sino que en realidad estuviera consciente de cómo era y qué elementos Dios quiere trabajar en mí, y cómo Él está trabajando en esas cosas, y cómo quiere sanearme, limpiarme, librarme de esos elementos y estar en mejores condiciones. Por lo tanto, si alguno está en unión con Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas han pasado, mira, han sido hechas nuevas. Para mí es importante este texto porque sentir de que el estar en unión constante,
vivir esa experiencia espiritual que quizás en un principio para mí era como algo bien racional, y que me costaba el tema de la fe, está, está esto de que Jesús, de que Dios quiere que yo pueda estar en comunión constante, en la cual Él me ha limpiado, me ha librado de quizás elementos del pasado y me permite algo nuevo, ¿ya? Bueno, en todo este proceso, todo este tiempo acá, hubo una pausa pequeña, fuimos a Valle a acompañar a mis papás, a ayudar en algunas cosas, después volvimos. Hemos aprendido montones, principalmente sobre todo en los programas, con los huéspedes, vemos cómo es increíble cómo Dios trabaja, siendo nosotros tan pecadores, tan eh, eh, imperfectos. A través de nuestra imperfección, Dios nos utiliza para llegar a distintas personas, no solo personas cristianas, sino que personas las cuales son agnósticas o no creen en Dios o nunca tuvieron la oportunidad de conocer a Dios, y cómo con elementos tan sencillos Dios puede ir llegando a esta gente y nosotros podemos llevarlo a ellos. Lo lindo es que la gente, en los programas de 10 días, la gente viene, la mayoría viene porque ellos quieren venir, quieren aprender, quieren cambiar. Por lo tanto, no es que uno salga a buscar las personas para enseñar, no, ellos quieren venir, ellos. Por lo tanto, hay un paso grande donde ellos están esperando ese algo. Y ese algo está relacionado no solo con el tema de la salud, con nuevos cambios, hábitos, etcétera, un tratamiento, sino que está relacionado con esa búsqueda espiritual, junto con estos otros elementos de la salud. Pero quizás en la salud o el problema de salud es como el enganche para llevarlo otro. Entonces, para mí la enfermería tiene como un realce perfecto o se completa el ciclo perfecto que Dios quiere en esta triada del ser humano, del ser integral. Por tanto, nosotros, todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es decir, mientras más contemplemos a Dios, más me voy a transformar a su carácter, a su gloria o carácter. Por lo tanto, en eso estoy trabajando para que Dios pueda, bueno, no es que yo trabaje, sino que Dios trabaja, estoy permitiendo que Dios trabaje en mí para contemplarlo a Él y no contemplar otros elementos que no me llevan a honrar y glorificar a Dios. Bueno, caminar ¿para qué? Para comprender. Comprender que probablemente en todo mi caminar de la vida adolescente o joven, que es como cuando uno está más consciente, no entendía algunas cosas, pero esto lo he ido entendiendo de a poco. Dice, en el ministerio de curación, dice, nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo como el siervo infatigable de las necesidades del hombre. Él mismo tomó nuestra enfermedad y llevó nuestras dolencias para atender toda necesidad de la humanidad. Vino para quitar la carga de enfermedad, miseria y pecado. Era su misión ofrecer a los hombres completa restauración. Vino para darles salud, paz y perfección de carácter. Jesús vino para restaurar esa imagen perdida en mí, primeramente, para que yo también pueda ser ese canal para llegar a otros. Para mí tiene mucho sentido este mensaje de salud, de evangelismo en salud, porque la necesidad mayor de la humanidad es restaurar su salud, pero es restaurar su salud porque es como la punta del iceberg, pero hay algo más abajo que tiene una necesidad espiritual mayor. Bueno, y para ir finalizando, el llamado dice,
Vivimos en los últimos tiempos, el fin de todas las cosas se acerca, las señales predichas por Cristo se están cumpliendo rápidamente, nos esperan tiempos tormentosos, no obstante no pronunciamos ninguna palabra de desaliento o de duda. El que comprende las necesidades de la situación dispone las cosas de tal manera que los obreros colocados en los diferentes lugares puedan disfrutar de ventajas que les permitan despertar la atención del público con más eficacia. Es decir, claro, probablemente Dios fue disponiendo en mi vida distintos elementos, personas para ir trabajando en mí. Quizá yo digo, ¿por qué no aprendí esto antes? ¿Por qué no conocía de esto antes? Bueno, era porque Dios quería que lo conociera en este tiempo y en ese momento que Él lo quiso, pero Él quiere ponernos en distintos lugares para llegar, para ser más eficaz. Dice, Él conoce las necesidades de los más débiles miembros de su rebaño y envía su mensaje por los caminos, así como por los vallados. Él nos ama con un amor eterno. Recordemos que anunciamos un mensaje de curación a un mundo lleno de almas enfermas de pecado. Ese es nuestro objetivo, llegar a esas almas enfermas de pecado. El Señor nos ayuda a aumentar nuestra fe y nos haga comprender que Él quiere que todos conozcamos su ministerio de sanidad y su obra propiciatoria. Desea que la luz de su gracia resplandezca desde muchos lugares. Y aquí yo conecto esto porque Él quiere que nosotros seamos una lucecita, pero está enfocada a que nosotros llevemos esa luz de Jesús, esa luz del Evangelio, en donde estemos, a través, lo conecto con esta lamparita. ¿Por qué esta lamparita? Esta es una lámpara turca que dicen que era la que usaba Florence Nightingale cuando iba a visitar a sus pacientes, a sus enfermitos, a los soldados de Crimea. Bueno, Dios quiere que nosotros podamos ir con esa lucecita alumbrando a quien está enfermo. Y por eso, a través de este camino, de este caminar cristiano, en el cual uno nunca deja de crecer, nunca deja de avanzar. Y es lo que, Dios desea para nuestra vida. Así que eso quería compartir con ustedes. Muchas gracias, Jessy, por ese lindo testimonio. De verdad que espero que a todos nos haya impactado la forma en cómo Dios trabaja, ¿cierto? En la vida de cada uno. Ujú. Así que muchas gracias. Y ahora sí viene el libro. Y para eso voy a invitar a Ale, nuestra Alexandra Becerra. Hola, Ahí ¿cómo está. están? Espero que bien. Denme un segundo para compartirles pantalla. A ver, denme un segundo. ¿Se ve? Sí, Ah, súper. ya, súper. Muchas gracias, Jessy, por tu testimonio. Y yo no sabía que tú vivías acá en el hogar universitario. Yo estoy aquí ahora ya. Ya, bueno, cierre paréntesis. Bueno, el libro que estábamos leyendo, que la semana pasada tuvo la introducción Rosita, es Cómo Jesús trató a la gente. Y el capítulo de hoy se llama Cómo trató Jesús a los cambistas del templo. Ay, ahí sí, ya. Bueno, antes de esto, el capítulo comenzaba hablando de cómo comenzó el ministerio de Jesús en las bodas, y luego cómo él se relacionaba con la gente que iba como camino al templo para esta fecha. Y ahí mencionaba que Jesús, en palabras chilenas, se dice que era piola. Es decir, que no lo conocían, que era un viajero más. Nadie sabía que era el Salvador. Entonces le decían, oye, va a venir un Mesías, ¿has escuchado de él? Y él así como, sí, 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 yo soy. Y bueno, luego en este versículo dice,
y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo, los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Bueno, eso está en Juan 2, del 14 al 17. Y a mí me parece súper interesante porque, o sea, el Jesús que nosotros conocemos en la Biblia siempre decía tardo de ira, era amable y todo, entonces acá nos muestra como un tipo eh, enojo, desenfreno, eh, y después quería, o sea, ¿por qué se produjo esa rabia, ese dolor más que enojo en Jesús? Bueno, primero nos mencionaba que es un mercado. Bueno, es un lugar de compra y venta, es un lugar donde se obtiene algo por lo que se ha trabajado y es un lugar donde se pueden obtener ganancias. Entonces yo les quería consultar, esas características son las mismas que debería tener una iglesia, un templo. Dedito para arriba, dedito para abajo. No sé si me pueden opinar, comentar aquí. Yo no los veo, la verdad. Ya, bueno, pero la verdad es que no. Entonces, em, em, ay, aquí yo quería, se me quedó el título. Ay, chuta, no sé qué hacer. Ay, no. Ya, ahora sí. Bueno, ¿con quién se estaba relacionando Jesús o con quién se estaba enfrentando? Aquí hablaba de tres principales grupos. Los mercaderes, que eran quienes vendían las vacas, palomas, corderos, los cambistas, que eran quienes ayudaban en la compra, y los dirigentes religiosos. Y aquí hay algo que me llamó mucho la atención. En ese tiempo pagaban para ser sacerdote, entonces yo les quería consultar, ¿cuánto creen ustedes que salía a ser el sacerdote? ¿Cuánto creen que pagaba el sumo sacerdote para tener ese puesto? Así como modo, ¿quién da más? ¿Quién da más? Ah, no sé si me pueden poner ahí en el chat. Oye, yo no veo acá. A ver, aquí. ¿Alguien que dé un monto o algo? Em, bueno, Era para mucho dinero, se endeudaban como por toda la vida, una cosa así. algo así. Muy bien, gracias. Bueno, acá en el libro decía que pagaban $1.000.000. Entonces ahí para mí tiene un poco más de sentido el por qué estaban tan interesados en los negocios, porque ellos necesitaban recuperar de cierta forma la inversión que ellos habían dado. O sea, esto no tenía nada que ver al plan original de Dios. Entonces, en el momento que Jesús realizó, destruyó, por así decirlo, todo esto, ese día ellos, estos tres grupos de personas, temblaron de miedo. ¿Y por qué temblaron de miedo? Porque destellos de la divinidad de Dios se hicieron presentes. Bueno, y otra cosa es que Jesús no sacó a la gente como para eliminar a los ladrones y todo, sino que la verdadera razón lo hizo para que lograran que los pobres, los enfermos paralíticos pudiesen entrar. Lo hizo para beneficiar al gentío que había en el lugar. Eh, otro texto que me pareció interesante de este capítulo es que decía que este grupo no solo robaba dinero, sino que le robaba la gloria de Dios, también la paz a la gente y la seguridad a los menos capaces. Jesús por eso los sacó. Y aquí aparece otro tema, es que entre estos compradores habían principalmente dos grupos de gente. Las personas que eran más pobres, desvalidas, que ellos deseaban de todo corazón ser salvos, y me imagino la frustración y el dolor que les debía producir el no poder comprar su salvación, el no poder ser lo suficientemente digno para ser salvo porque no tenían el dinero. Y también estaba el otro grupo, que eran, por así decirlo, los ricos,
los cuales tenían plena tranquilidad de que iban a ser salvos simplemente porque compraban el mejor animal al mejor precio, el más bonito. Entonces ellos tenían como plena seguridad de que iban a ser salvos por lo que pagaban, ¿ya? Y bueno, cuando ocurrió este momento de que, de que Jesús eliminó todo o sea, el tema del mercado fuera del templo, los mercaderes, cambistas y sacerdotes salieron arrancando, mientras que la multitud, que era por quien Jesús había hecho esto, entraron al templo y comenzaron a alabar. Y esto después volvió este grupo de mercaderes, cambistas, sacerdotes, y quedaron perturbados porque para ellos era más común escuchar el ruido de la venta de lleve la gallina, lleve la paloma, antes que para el verdadero objetivo del templo, que era alabar a Dios. Eh, y otro tema, o sea, algo que me pareció interesante es que uno pensaría en cierto grado que Jesús era como el enemigo declarado de los mercaderes cambistas, pero no fue así, no fue así. Jesús les tenía gran aprecio porque quería que ellos también conocieran verdaderamente a Dios y fuesen salvos. Entonces, después de hecho menciona que Jesús se relacionaba con ellos, o sea, hasta cenaron y todo. Y dentro de esta gente, de los sacerdotes, aquí había otra cita que dice, Jesús no odiaba a los ladrones, Jesús no procuraba hacerles daños, él amaba a los mercaderes igual que los cambistas y amaba a los dirigentes religiosos. Bueno, y dentro de estos dirigentes eclesiásticos había un personaje que se llamaba Nicodemo. Y Nicodemo, o sea, me llama la atención que él como que se quedó observando todo, no sé de qué lugar, pero tenía una buena vista, y vio un poder que emanaba de Jesús. Y él tuvo una impresión y decía, debo entrevistarme con este hombre, hay algo aquí que el razonamiento humano no puede explicar. Y en verdad que me parece maravilloso porque lo que sucedió en el templo dio paso para que Nicodemo eh, comenzara a cuestionarse todo lo que creía, a lo que seguía, a lo que servía, y él se mantuvo en silencio mucho tiempo, pero, o sea, en el Deseado de todas las gentes habla que al momento de que la iglesia primitiva de los cristianos se levantó, Nicodemo alzó la voz y entregó todos sus recursos para que la iglesia prosperara. Incluso menciona que él falleció ya casi sin teniendo recursos, pero tenía una ganancia mayor. Entonces, en verdad que a mí me encantó, o sea, cómo muchas veces vemos que personas quizás no actúan, pero tienen cierto llamamiento en el momento adecuado. Bueno, otro punto que mencionaba es que en ciertos versículos de la Biblia, que se me olvidó anotar, discúlpeme, decía que hablaba en cierto grado de monedas, de comprar, del oro, etc. Entonces se podría como malinterpretar en cierto grado. Entonces ahí mencionaba que la moneda del cielo, que es la que se refería, consiste en vender todo lo que nosotros somos o creemos ser, todo lo que tenemos o creemos tener. Y la verdadera moneda de Dios también mencionaba que es venir a Jesús y aceptar sus dones. Y otro punto que mencionaba que lo encontré muy lindo, que decía que al reconocer que nosotros somos incapaces y ponernos bajo el control de Dios, bajo su voluntad, estamos usando la moneda del cielo. Ya. Luego nos dice que cuando Jesús dice que vendamos todos y compremos el campo, lo que realmente nos está diciendo es que nos rindamos a Él, que abandonemos la idea de lo que puedes ganar con sus propias fuerzas y que si eres un hombre poderoso, ya no dependas de tu poder. Si eres rico, no confíes en tu riqueza. Es decir, que dejemos todo y confiemos en Él. Y con esto yo me acordaba, o sea, mientras escuchaba el testimonio de Jessie, yo decía, oh, lo aplicó. En el sentido de que es maravilloso escuchar cómo Dios va transformando
nuestras vidas de completamente cuando nos entregamos a Él. Y bueno, para ir ya casi terminando lo que nos mencionaba el capítulo, el hecho, o sea, la acción que hizo Jesús en ese momento de sacar a los mercaderes del templo, anunció realmente cómo iba a ser su misión de verdad. O sea, déjenme explicar. Em, lo que pasa es que esto era también una analogía de nosotros, de cada uno, de que por culpa del pecado, el templo que tenemos, o sea, del Espíritu Santo que está en nosotros, estaba corrompido por el pecado. Entonces era una forma de mostrar lo que Jesús venía a hacer, que era limpiarnos y redimirnos para poder ser salvos. Y bueno, para finalizar, dice, Él le invita a que lo acepte no solo como el Cordero de Dios, sino también como el sumo sacerdote de los cielos, quien siente nuestras penas y dolencias y a quien fue tentado en todo igual que nosotros. Él le invita a acudir abiertamente al trono de gracia, donde podrá obtener misericordia y hallar gracia que le ayudará en el tiempo de necesidad. Y bueno, ese era el resumen del capítulo de hoy para comprender un poquito mejor cómo Jesús trataba realmente a los mercaderes, cambistas y altos dirigentes del templo en ese tiempo. Muchas gracias, Ale, por ese resumen. Fue muy bueno. Y muy bueno también ver cómo Dios tiene todo pensado, básicamente. Todo pensado. Así que le agradezco, ¿cierto?, a todos los que se han podido conectar, la Jessie, a Ale, que aportaron también en este programa. Y ahora los invito a orar para que todo lo que escuchamos hoy pueda ser de bendición para nuestra vida. Así que cerremos nuestros ojitos. Padre nuestro, Señor, te doy gracias por este lindo día, Señor, sábado que ya comenzó para nosotros, porque pudimos comenzarlo, Señor, escuchando un testimonio, escuchando también más sobre cómo actuaste tú aquí en la tierra, Señor. Te damos gracias porque tú tienes un plan para cada uno de nosotros y porque tú, Señor, eres también el que nos prepara para eso. Señor, por sobre todas las cosas, quiero pedirte que nos puedas ayudar a dejar todo de lado, Señor, y depender completamente de ti. Que ese pueda ser nuestro anhelo y deseo, Señor, cada día. Gracias, Señor, porque tú también te adaptas a la necesidad de cada uno y tratas, Señor, a cada persona de acuerdo, Señor, a su mayor necesidad y tú sabes, Señor, qué es lo que necesitamos cada uno para poder ser salvos. Gracias, Señor, porque tú eres Dios y eres un Dios de amor. Señor, acompáñanos en este sábado, que podamos estar conectados contigo, Señor, disfrutar de las actividades también y de estar con nuestra familia, Señor, con nuestros amigos. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, llegamos entonces al final del programa. Ahí les agradecemos a todos. No sé si pueden prender su camarita quizás para tomar unas fotitos de esta reunión. Los que puedan prender su camarita. Hola a Carlos, Marco, a la Vale. Perfecto. Eso, súper. Vamos a ver cuántos más o alguna reacción también. Todo cuenta en estos momentos. Eso. Bueno. Estamos entonces, preparen sus reacciones y a sonreír, ¿ya? 1, 2, 3. Perfecto. Estamos. Bueno, feliz sábado a todos entonces. Un saludo a cada uno. Feliz sábado, gracias, gracias chicos. Feliz sábado, feliz sábado.